¿Qué pasa cuando descubres que no tienes que tener todo bajo control? Y mejor aún, que hay alguien que puede acompañarte para sostenerlo. Señores, la mayoría de las personas nos pasamos la vida tratando de tener todo agarrado como las riendas del caballo, controlando la mínima cosa, el trabajo, la familia, la pareja, hasta nuestra paz interior. Pero ¿qué pasa si descubrimos que ahí está el Señor, dispuesto para nosotros, para sostenerlo y caminar con nosotros el destino que nos toque? Hoy tendremos una conversación maravillosa con nuestro invitado sobre la fe, la vocación, la familia y el propósito de vida que el Señor le ha venido revelando en cada etapa de su historia. Así que si tú estás en un momento en el que tienes que tomar una decisión, o estás cambiando tu rumbo, o quizás estás en una crisis, este programa es para ti. Hola, soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. Hoy he titulado este programa Dios, el arquitecto de mi vida. Mientras yo diseñaba espacios, Dios diseñaba mi vida. Ahora sí les presento a nuestro invitado. Él es una persona muy especial, es padre, esposo, es un fiel practicante de su fe, muy activo en su parroquia y en su comunidad, es arquitecto y hoy viene a compartirnos su testimonio. Es para mí un placer presentarles al señor Carlos Guevara. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y bueno, esperemos que esto salga bien. Claro que sí, yo no lo dudo porque tú sabes que aquí tenemos una madrina, mejor dicho, que ella nos acompaña todo el programa y este programa, como les digo siempre a la audiencia, está dedicado para la gloria de Dios y para ella, así que yo sé que siempre sale lo que ellos quieren y eso es lo mejor. Amén. Nosotros tenemos, Carlos, tradición aquí de hacer una oración para encomendarnos al Espíritu Santo, así que vamos a empezar y arrancamos con esta historia. Me encanta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido que hagas presencia en este lugar. Envía, Señor, tu Espíritu y llena cada rincón de este espacio con tu luz. Señor, permite que hoy seamos instrumento de tu mensaje y que llegue a los corazones que más lo necesitan. Hoy te pido paz, sabiduría y fuerza. Ayúdanos a mirar el mundo con ojos llenos de amor, a ser pacientes, comprensivos, suaves y humildes, para poder ver a nuestros hermanos más allá de las apariencias, Señor, así como los ves tú mismo, y poder apreciar las bondades que hay en cada uno. Cierra siempre nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y haz que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí, mi querido Carlos, arquitecto, tratando de, como decía, diseñar tu vida, pero el Señor se ha encargado de mostrarte otra realidad maravillosa. Vamos a empezar por el principio. Háblanos un poquito de tu infancia, de dónde eres, cuáles son esos recuerdos más importantes que tienes de tu hogar en esa época. Ok, yo soy de Venezuela. Nací en una ciudad que está a 1 hora de Caracas, Maracay, me crié allí. Los primeros 3 años viví con mis abuelos. Al tercer año, cuarto año, me fui a vivir con mi mamá. Vivíamos en una habitación alquilada, ella trabajaba muchísimo, entraba muy temprano, salía muy tarde. Hoy en día lo recuerdo y la admiro y la aprecio muchísimo por todo lo que ella hizo por nosotros, por sacarnos adelante, ¿no? Es un gran ejemplo de mujer trabajadora, como hay muchas mujeres que dan todo por sus hijos y por su familia. Yo era un niño bastante inquieto, entonces mientras ella trabajaba yo salía a la calle con apenas 4 o 5 años y comencé a recorrer el mundo. Conocí personas muy interesantes, entre ellas a César Girón, que fue un gran torero. La maestranza quedaba apenas a 1 cuadra de donde vivíamos. Luego a los 8 años, mi papá nos mudamos juntos a un apartamento y empezamos la vida los 3 allí.
Al año más o menos nace mi hermano pequeño Oscar y comenzó una vida tradicional familiar. Ellos me amaron con todas las herramientas que ellos tenían y hicieron lo mejor y con su conocimiento, ¿no? Con lo que habían también vivido con sus padres. Sin embargo, a veces el amor y la valoración no eran la que yo necesitaba. Entonces eso hizo que yo desde pequeño comenzara a buscar esa valoración afuera. En ese momento no me di cuenta que la valoración quizás la debía buscar dentro de mí. Entonces eso fue uno de los grandes aprendizajes que tuve en ese momento. Cuando eras un poquito mayor, ya joven, terminas yéndote a vivir a la casa de una tía. Sí. Cuéntanos un poquito por qué llegas ahí y qué te enseñó esa experiencia de estar con ella, que era un hogar distinto a lo que ya venías de los abuelos y luego con tus padres. Sí, yo estudiaba en la Universidad Simón Bolívar Ingeniería Eléctrica y un día a través de un director de teatro que en paralelo hacía algo de teatro, me pregunta que si me gusta lo que estoy estudiando. Y le comento que me gusta la universidad, que me gusta jugar fútbol allí, me gustan las matemáticas. Y él seguía preguntándome, ¿no? Y yo le respondía que quizás no me gustara tanto, pero que yo sabía que del teatro no iba a vivir, pues pensaba que él me quería llevar hacia el teatro. Y en ese momento me respondió algo que cambió mi vida. Me dijo, ten cuidado cuando estés en algo ocupado que no sea para ti, porque es probable que llegue lo que realmente es para ti y no te des cuenta. Wow. Pasé 3 noches sin dormir y al tercer día retiro la Universidad de la Simón Bolívar, que era una universidad es una universidad muy prestigiosa en Venezuela. Para quedarme sin hacer nada, decidí creerle a este señor. Yo creo que a veces Dios nos habla a través de otras personas. Y yo lo recibí como un mensaje muy fuerte y creí en eso a pesar de que no era la decisión más coherente o más lógica, ¿no? Eso me trajo algunos problemas. Mi padre se desilusionó un poco, él quería que me graduara. En ese momento él me dice, hijo, ya que no vas a seguir estudiando, no te puedo seguir manteniendo, ahora tienes que hacerlo por tu cuenta. Y en ese momento yo estaba en Caracas solo y no tenía cómo sustentarme, tenía un trabajo, pero no me daba para sustentarme completamente. Y tenía una tía que vivía en Caracas, ella vivía en una zona de Caracas que es muy humilde, que es Petare, y la llamo y le cuento la situación y me dice, hijo, véngase para acá. En su casa ella tenía 6 hijos, tenían 3 habitaciones, ella vivía en una, agarró a todos los hijos, los metió en la otra habitación y me dio una habitación para mí solo. Eso fue una cosa increíble porque ahí experimenté un amor incondicional y una valoración increíble hacia mi persona, y me dio un espacio para que yo hiciera lo que quisiera con él. Me acuerdo que estaba estudiando diseño gráfico en esa época y pinté todas las paredes con lo que yo estudiaba de composición y todo. Hice una composición en blanco y negro con pintura de aceite. Y cuando me fui dejé eso así. En estos días le pregunté a mi sobrino, oye, ¿qué pasó con esa pared? Y me dijo que tuvieron meses tratando de quitarle ese negro y blanco, ¿no? Pero mira lo bonito, mi tía, eso me recuerda parte del evangelio de la viuda que da 2 centavos, ¿te acuerdas? Ella me dio esa habitación para mí y me dijo, hijo, esta es tu casa, aquí tienes esto. Entonces aprendí lo que es el amor incondicional allí. Y sus hijos, que eran menores, eran pequeños en ese momento, yo me volví una especie de referencia para ellos, ¿no? Y ese cariño que yo recibí de toda la familia fue algo súper importante para mí. Mira qué historia tan bella y me encanta la relación que haces con el Evangelio porque si ella te dio no lo que le sobraba, sino lo que le faltaba y esa es la belleza de la generosidad. Sí. Carlos, te voy a preguntar 2 cosas importantes porque me quiero ir por la parte espiritual. En esa época tú venías de una educación católica, creías en Dios. ¿Quién era Dios en la vida de Carlos en esos momentos? Sí, yo le agradezco a mi mamá que me haya llevado a misa, que debo haber ido como a los 13, 14 años, algo así. Y desde ese día he tratado de ir a misa todos los domingos, a pesar de que en mi familia no se iba mucho a misa, ¿no? Me acuerdo, mi mamá me contó que un día le preguntaba, oye, ¿este muchacho tiene padre? Y mi mamá le dijo, sí, claro que tiene. Ah, porque nunca lo veo los domingos, ¿no? A partir de allí ella se lo comentó a mi papá y mi papá empezó a ir con nosotros a misa.
Entonces, luego viví solo, me voy a buscar mi camino y desde que siempre he estado solo había una necesidad de mí por ir a misa los domingos, ¿no? No tenía mucha educación católica, entonces iba aprendiendo un poco lo que ahí escuchaba. Y esa educación, bueno, ha ido creciendo con el pasar de los tiempos, ¿no? Con otras experiencias que he tenido. Me hablaste en nuestra previa entrevista de una persona muy importante, que yo diría ese es el pilar más importante de tu fe. ¿Quién fue esta persona que te acercó tanto a Dios? ¿Cuál es quizás la enseñanza más bella que te dejó? Sí, esa persona es un pastor. Él era católico, no sé por qué se salió de la iglesia y formó su propia congregación en su casa. Era vecino de mi mamá. Y cada vez que yo iba allá, me iba a visitarlo y pasábamos 3 horas hablando. Wow. Y eran 3 horas hablando yo de mis cosas cotidianas y él cómo todo lo que yo le hablaba en esas cosas cotidianas, él las reflejaba en la Biblia, ¿no? Era un conocedor de la Biblia increíble. Y tenía un poder con su oración impresionante. Entonces yo de alguna manera lo usaba como un comodín y cada vez que necesitaba algo iba y le decía, oye, él se llamaba Rubén, ya falleció, y le decía, Rubén, necesito trabajo. Y orábamos y a la semana llegaba un cliente, 2 clientes, Rubén, necesito tal cosa. Y así durante mucho tiempo, durante muchos años, mantuvimos una muy bonita relación, pero de alguna manera yo siento que lo usaba él para llegarle más cerca a Dios y a las cosas que yo necesitaba, ¿no? Esa relación, fíjate, porque yo pienso, todos tenemos a alguien así, pero a mí me gusta porque tú dices, hay un nivel muy grande de la fe que tú tenías de la intercesión de él. Sí. Y yo creo que esa es la lección que le dejamos a los que nos están viendo. A veces no nos damos cuenta que nuestra oración por alguien más puede tener mucho poder y la dejamos de hacer, y uno tiene que orar por los demás. Incluso, ora por tus enemigos, como dice la palabra. Eso es una invitación hermosa que nos dejas con esta reflexión. Ahora, nos contaste que estabas estudiando ingeniería y también arte dramático. Escuchándote y conociendo tu historia, me doy cuenta que tenías aptitudes para ambas cosas. Sin embargo, lo que son las cosas de Dios, un día una amiga te llama y te cuenta sobre un proyecto que ella tiene y tú decides ayudarla. Esto le termina dando un giro completo a tu vida. ¿Qué fue lo que sucedió y a qué te invitó ella? Sí, ella era mi pareja en ese momento y necesitaba remodelar un apartamento para mudarse allí. Y apenas me dice que necesitaba el apartamento, y le digo, ok, yo te hago el proyecto. Yo era diseñador gráfico en ese momento, ¿no? Y sin tener conocimientos de diseño interior, ella se queda así como que, bueno. Entonces yo empiezo a hacer mi proyecto, lo hago, y ella tenía 2 amigos arquitectos. Uno ya le habían hecho un previo apartamento, que eran muy reconocidos en Venezuela, y cada uno de ellos le hizo el proyecto y yo hice el mío. Entonces al final nos sentamos a ver los 3 proyectos, yo los analicé, obviamente el mío era el más simple, era simplemente una planta. Los de ellos tenían perspectivas, tenían hechas a mano en ese momento. Y ellos tenían mucho más experiencia que yo, pero yo sentía que mi proyecto tenía algo especial que los otros no tenían. Entonces le digo a ella, oye, el mío está mejor. Y ella como que lo veía y no estaba tan segura. Por lo que veía, Carlos, porque era más rústico. Sí, yo le insisto, oye, el mío está mejor, ¿no? Y en un momento dado ella como que no estaba muy dudosa y le digo, si no hacemos el mío, terminamos, ¿no? Entonces se lo digo echando broma, pero creo que ella se lo tomó en serio y decidió hacer el mío. Y a partir de ese momento hicimos el proyecto y empezaron a venir los amigos cuando se terminó, ¿no? Y a partir de ese momento, ¿quién hizo esto? Yo. Ok, vente a mi casa. Entonces empecé diseñando un closet, una barra de un apartamento. Empecé haciendo cositas, ¿no? Pero poco a poco eso me fue absorbiendo todo mi tiempo y empecé a dejar el diseño gráfico por el diseño de interiores. Excelente. Y me decías que, bueno, literal se te vuelve esto un trabajo, un oficio en Venezuela. Ya te empieza a conocer la gente y te empiezan a llamar. Al punto que me contabas, una empresa, una marca internacional muy prestigiosa te termina contactando para que los ayudes. ¿Cómo recibes tú esto? Porque esto ya era algo bien importante. Sí, había un promotor que hizo una tienda que se llama Casa Blanca en Venezuela. Ellos traían las mejores marcas de Europa, Armani, Versace, Dolce & Gabbana. Y en ese momento querían traer Armani. Y Armani le dice que él no conoce Venezuela, que no sabe qué imagen de las que él tiene darle. Y prácticamente le dice que no.
esta persona, Carlos Dorado es su nombre, que es un tipo muy habilidoso, se voltea y le dice a Armani, oye, ¿y si yo te hago la imagen y te la muestro y tú la pruebas, me venderías la ropa? Que era lo que él quería, ¿no? Y Armani como que le dice que sí, como para salir del paso. Llega este señor a Venezuela y le pregunta al gerente de la tienda que quién puede diseñar una tienda para el señor Armani. Y él conocía mi apartamento que había diseñado. Entonces me dice, yo te tengo a la persona. Total, que me preguntan a ver si yo puedo hacer la propuesta, con gusto la hice, se le manda a Armani y Armani la aprueba. Excelente. Entonces ese fue mi primer proyecto de diseño interior comercial y bueno, para mí tuvo la relevancia de que Armani aprobó ese proyecto, ¿no? Me parece fantástico porque fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Te cambia todo y me imagino que en ese momento te diste cuenta, esto ya no es un tema de un oficio, sino que este es el camino que el Señor me está pintando. ¿Crees que es importante escuchar las señales de Dios? Totalmente, totalmente. Yo creo que Dios siempre está al lado nuestro siempre primero. El tema es si nosotros reconocemos que está al lado o no de nosotros, ¿no? Y siempre nos va abriendo caminos. Me acuerdo, mi hermano mayor me comenta un día, oye, tú has sido bueno en diseño gráfico, has sido bueno en teatro, pero siento que en esto del diseño todo fluye y todo empieza a ser como más orgánico y más fluido y llegaban clientes de una manera impresionante, porque imagínate tú cómo le llego yo a una persona como Armani en ese momento, ¿no? Luego me piden que haga mi primer edificio, porque hasta ahora era interiorismo, que era algo relativamente sencillo, ¿no? Luego me piden un día, oye, ahora necesitamos una tienda, eran casi entre 500 y 1000 metros cuadrados, en Las Mercedes, que es una zona comercial en Caracas, y me dice, haz tú el edificio. Yo le digo, pero espérate, yo no soy arquitecto. Y me dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero toma, hazlo. Y me da esa responsabilidad, yo hago el diseño, pasamos como 2 años construyendo la tienda, y cuando se inaugura es que yo me doy cuenta del trabajo que me dio. Y le digo a Carlos, Carlos, tú eres un loco, ¿cómo me vas a contratar a mí si podías contratar al mejor arquitecto de Venezuela? Y yo no tenía cero experiencia. Afortunadamente la tienda quedó muy bien, le gustó mucho, para la inauguración fueron los presidentes de todas esas marcas y todo el mundo quería conocer al arquitecto. Entonces fue como una ratificación de que el trabajo estaba bien hecho, ¿no? Entonces eso me dio mucha seguridad de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, ¿no? Bueno, también hay que recordarle a toda la audiencia y mencionar esto que es importante, que no solamente fue Dios te puso esto en el camino y era clarísimo que tienes un talento innato para lo que es el diseño y la arquitectura, gracias, pero también decidiste prepararte, ser autodidacta y proactivo en el tema de formarte para estar más listo para los proyectos y los clientes que tenías. Sí. Empiezas a disfrutar del éxito profesional, de esa parte de tu vida, digamos, estaba estable, estabas con seguridad, con tranquilidad, con trabajo. Hablemos un poquito de tu parte ya personal, de pareja. Te casas, tenías un hogar. En tu matrimonio, como en todos los matrimonios, entran en una crisis. Cuéntanos qué pasa, cómo te sentías tú en esa crisis en ese momento. Quizás sentías que era una crisis que podía acabar con la relación del todo. ¿Qué sentía tu corazón cuando esto sucede en tu vida? Sí, déjame contarte cómo llegó al matrimonio, que creo que es chévere porque habla de Rubén. Sabes que yo al principio le tenía pánico a las relaciones formales, como para toda la vida. Me encantaba tener novias, pero siempre las buscaba con algo que no era para toda la vida. Y al final me di cuenta, un gran amigo me dice, Carlos, ¿te das cuenta que eso puede ser miedo al compromiso? Y me hizo identificarlo y Dios me habló a través de este amigo. Trabajé ese miedo al compromiso, hice unos cuantos insights y vi que tenía efectivamente ese miedo. Lo resuelvo y voy donde Rubén y le digo, Rubén, ya estoy listo para una pareja. Y hacemos una oración y Rubén la pide increíblemente la esposa ideal. ¡Wow! Y la pide como él la pide, ni siquiera me preguntó cómo yo la quería. Lo que él creía que era lo mejor para ti. Sí, correcto. Y resulta que 4 semanas después me tocan la puerta de mi oficina. Había un amigo arquitecto que hacíamos trabajo juntos y él me dice, Carlos, no puedo ir, te mando a mi asistente. Y era la que actualmente es mi esposa, que es Claudia, ¿no? Me toca la puerta y yo adelante. Entonces, allí nos casamos, estuvimos de noviazgo 3, 4 años, nos casamos, al año después del matrimonio nace nuestra hija Angelina, hoy tiene 15 años. Y llevamos una vida bastante buena.
Y poco a poco llegaron a los quizás 2, 3 años, ya mi hija tenía 4 años, empiezan ciertas dificultades como pareja. Eh, a lo mejor nos enfocamos un poco en nuestra hija, empezamos a descuidar un poquito la relación y creo que poco a poco se fue enfriando la relación, ¿no? Quizás no tuvimos la madurez, ninguno de los dos en ese momento de afrontarlo. Nos casamos por iglesia, nos casamos para toda la vida, pero en ese momento hubo una crisis y en esa crisis yo decido tomarme como un tiempo y alejarme un poco, ¿no? Fuimos a psicólogos de pareja, buscamos ayuda. Me acuerdo que iba mucho a la iglesia, hablaba con los curas. En un momento dado yo sentí que ya no amaba a mi esposa o no de la manera en que yo me había enamorado y había estado al principio. Esa pasión quizás ya no estaba tan fuerte. Y ellos me decían, el amor es una decisión, no es una emoción. Y yo decía, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso, no? Y me costaba mucho y todos me dan la misma respuesta. El amor es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. Total que bueno, así pasó un tiempo y yo buscando la respuesta porque por dentro me dividía, porque había resuelto mi tema del miedo al compromiso, pero estaba de alguna manera tratando de salir de ese compromiso, ¿no? Sentía que la libertad estaba en lo que uno sentía. Total que estaba un poco buscando ese camino, ¿no? Mira, primero que todo te quiero felicitar porque lo estás diciendo aquí en cámara. Yo también estoy casada y aquí nadie se salva de las crisis porque esa es la vida, señores. O sea, sube, baja una cosa y si no es la otra. Y es lo que es. Y pueden haber múltiples factores, ¿no?, que afectan. Entonces, qué bueno que lo digas porque si hay gente que nos está viendo, la gente joven, los que están de pronto en noviazgo, están considerando el matrimonio. Aquí les acaba de decir la voz de la experiencia, el matrimonio es una decisión. No es sentir maripositas en el estómago. Ahora, están enfrentando esta crisis, pero el matrimonio es de dos. Sí. Cuéntame un poquito de Claudia. ¿Cómo reacciona ella ante esta crisis que estaban viviendo juntos? Sí, Claudia reaccionó excelentemente bien. Nunca perdió la fe en el matrimonio. Siempre estuvo defendiéndolo. Hizo todo lo que Rubén había pedido que fuera una esposa. Claudia, de esto me entero un poco después, pero, sucede un acontecimiento antes. A mí me secuestran en Venezuela y yo estaba con mi hija que tenía 4 años en ese momento. Entonces fue un secuestro exprés, estuvimos 6 horas secuestrados, gracias a Dios todo salió bien, pero yo no quería que mi hija volviera a pasar por algo similar y por esa razón nos venimos a Miami. Sin embargo, mi oficina y toda mi vida familiar estaba en Venezuela. Entonces yo empiezo a estar 3 semanas aquí, 3 allá y empiezo a viajar. Eso también nos distanció un poco en esa parte matrimonial, ¿no? Resulta que tiempo después me entero que Claudia lo que hacía cuando yo no estaba acá era ir al Santísimo, arrodillarse y pedirle a Dios que le devolviera a su esposo, que devolviera esa relación que teníamos, que restituyera el amor que teníamos. Y para mí eso, que lo descubrí un tiempo después, fue muy hermoso y yo creo que todo el valor de esa restauración matrimonial que hubo entre nosotros, ella se lleva el 99% de... Qué lindo lo que hizo Claudia. Otro ejemplo para nosotros, otra enseñanza. El aferrarnos a Dios y a la fe y entregarle las cosas que a veces no somos capaces o no podemos cargar con ellas. Vas a un retiro. Cuéntame cuál fue y qué es lo que descubres en medio de esta situación personal que estabas viviendo en ese retiro. Sí, nosotros íbamos mucho a San Agnes, que es de alguna manera lo que se ha vuelto nuestra comunidad, y allí alguien anuncia el retiro de Emaús. Yo nunca lo había escuchado y él dice algo que me llamó la atención. Dice, si quieres un encuentro personal con Dios, aquí lo puedes tener. Y enseguida yo agarro y me inscribo, ¿no? Porque necesitaba hablar con Dios, porque dentro de mí yo estaba dividido. Por un lado me había casado para toda la vida y quería honrar ese compromiso, y por otro lado sentía que ya no era justo para mí estar allí porque no sentía lo que yo creí que debía sentir. Entonces me voy a mi retiro. Ahí pasan cosas muy interesantes en el retiro. Lamentablemente no tuve ese encuentro personal con Jesucristo para hacerle esa pregunta. Dios es muy sabio
y Dios sabe cuál es el tiempo. Y yo quería la respuesta allí, pues yo estaba desesperado. Pero realmente ese no era el tiempo, ese era el tiempo para que yo viera otras cosas. Entonces allí encuentro una comunidad increíble, encuentro unos hombres espectaculares, veo hombres llorar, hablar de sus problemas, es un retiro testimonial. Y digo, wow, qué increíble y qué valentía tienen estos seres humanos de compartir eso con nosotros. Y a través de ellos aprendí muchísimo. Y lo que más me gustó del retiro fue la capacidad de servir. Yo siempre tenía como esa inquietud de cómo hago para servir, pero no tenía como muchas herramientas de cómo. Y ahí descubrí que hay 10 ministerios donde podía servir. Entonces de ahí salí con esa calidad de servicio. Me acuerdo que vino Jason Aristizábal, no sé si lo conoces, un colombiano impresionante que tuvo problemas cuando nació. Él dice que nació un segundo tarde. Y desde que él entra a dar ese testimonio, yo era llorar y llorar y llorar todo el testimonio, ¿no? Y yo decía, ¿cómo este señor que tiene esa incapacidad ayuda a tanta gente, a tantos niños? Y yo que estoy bien físicamente, que tengo una cantidad de cosas, no hago ni el 1% de lo que él hacía, ¿no? Entonces Jason me dio una gran lección allí. Y me provocó salir de ahí a servir. Fantástico. Eso es lo lindo, eso lo retiro. Yo por eso le digo a la gente, a veces uno va en busca de algo, no te pasa, pero terminas llevándote otra cosa Sí. que yo creo que es lo que necesitaba realmente en ese momento. Sin embargo, me contabas que un querido padre que queremos mucho aquí, el padre JC, después hablaste con él y él también te dio un consejo muy importante en medio de esa situación que estaba. O sea, yo siento que Dios te seguía enviando señales, pero tú eres consentido, porque te mandaba una persona, te mandaba a Rubén, te mandaba a alguien más, te mandaba a tu tía. ¿Qué te dice Me el mandó padre? el secuestro, Te me mandó. ¿Hasta eso? Sí, sí. Porque no hay mal que por bien no venga, y fíjate, hoy lo puedes contar, gracias a Dios, vivo con tu hija vivo y sano. Cuéntame. Sí, cuando estamos en el retiro, ya terminando, te confieso que yo estaba un poquito frustrado porque no tuve ese encuentro. Y el padre JC, Juan Carlos, que lo quiero un montón, me dice a todos, oye, si hay algo que acá no quedó bien, yo les pido que me llamen, hagan una cita y lo conversamos. Y me voy a esa cita con él, que me la dan como 3 o 4 semanas después. Y en esa cita él me dice, Carlos, ¿cómo vas? Y en la forma en que vas, ni tú ni tu esposa se están ganando la vida eterna. Entonces me quedo así sorprendido y digo, ok, yo entiendo que yo no, pero mi esposa está arrodillada pidiendo por nosotros, como que ya no. Él me explicó la razón del por qué, y cuando entiendo eso digo, oye, yo estaba dispuesto hasta a sacrificarme a mí, ¿sabes? Asumir como mi pecado y mi renunciar a esa vida eterna, porque era lo que sentía en ese momento. Pero que mi esposa no fuera al cielo era algo que era un peso muy grande para mí, ¿no? No lo podía entender. Y allí tomé una decisión que yo hoy en día la reconozco como una decisión de amor. Cuando yo sentía que ya no amaba tanto a mi esposa, creo que es la decisión de amor más grande que he sentido por ella, que es yo quiero que ella vaya a la vida eterna. Así que yo regreso a mi hogar, regreso a mi casa y voy a recuperar el amor que hay entre ella y yo, y voy a recuperar a mi familia. Bueno, y voy a recuperar a mi familia, y desde ese día empezó ese proceso, ¿no? Me acuerdo que yo había llegado a Venezuela en marzo 2020, voy a visitar una obra y tenía pasaje para 3 semanas después. Me acuerdo que voy a comprar una pizza en el Hatillo, en una zona de Caracas, y me dicen, oye, Maduro acaba de decir que ya los restaurantes no pueden funcionar, ¿no? Que no podías tener algo público. Yo, wow, si cierran los restaurantes van a cerrar los vuelos también. Y en ese momento llamo a la persona que me vendió el pasaje, la agencia de viaje, y le digo, oye, cámbiamelo para el domingo. Y ella me dice, ¿no quieres venirte mejor mañana? Y yo, oye, pero tengo un día nada más acá. Pero algo me dijo otra vez, escúchala. Y le digo, ok, cámbiamelo para mañana. Efectivamente me vengo el día siguiente y cuando el avión aterriza, el aeromozo dice, lamentamos informarle que es el último vuelo que salió de Venezuela. Pandemia. Pandemia. Wow. Entonces, por un vuelo más, yo me puedo haber quedado un año más en Venezuela en vez de estar aquí con mi familia, ¿no? Algunos echando broma, compañeros de Maús me dicen que Dios mandó la pandemia para yo salvar mi matrimonio, ¿no? El Señor tiene sus formas. Sí.
Dijo, se pasó, se pasó. Pero decides con toda lo que requiere, porque una cosa es decirlo, que es un acto de valentía profundo, voy a luchar por esta relación, sí. Pero luego te lanzaste con toda para restaurar, para nutrir, para reconstruir esa familia, y lo más hermoso que queremos darle la buena noticia a los que nos están viendo, porque aquí estamos todos con los ojos aguados, es que bendito sea Dios, que la gloria es de Él. Hoy por hoy siguen siendo esa pareja maravillosa, están más unidos que nunca y siguen siendo una familia unida. Entonces, eso es una belleza. ¿Qué fue lo más hermoso que aprendiste del amor en esa experiencia? Sí, bueno, entendí lo que era el amor es una decisión, lo que me dijeron tantos padres, pero entendí que a veces nos desviamos, que somos débiles, sobre todo los hombres a veces queremos controlar todo. En mis diseños yo trato de controlar todo y yo creo que Dios estaba diseñando mi vida, ¿no? Él es el gran arquitecto. Entonces yo creo que Él me estaba mandando mensajes y quería que yo hiciera una cosa y a veces yo me iba por un camino que no era, pero Él siempre me invitaba a volver a entrar al camino, ¿no? Y al regresar a casa, obviamente fue poco a poco, no fue simplemente al decidirlo, fue un proceso de volver a enamorarme, en mi caso, de mi esposa. Ella lo hizo magníficamente bien, me lo puso muy fácil. Yo creo que de nuevo el 99% se lo debo a ella. Y poco a poco logré ver que esa ceguera que yo tuve durante un tiempo era mía. No tenía que ver tanto con ella. Entonces, cuando le entregas eso a Dios, yo creo que se quita como ese velo que tienes delante, ¿no? Y luego cuando veo, a veces estamos mi familia y yo juntos, está mi hija y veo que creció con su papá y su mamá y es una niña muy feliz, muy contenta. Ella canta, ahora le canta los lunes en la adoración de los lunes. Y la veo y yo sé que para ella es importante que ese papá y esa mamá estén juntos. Claro que sí. Bueno, primero te felicito por ese acto de valentía de luchar por ese regalo que Dios nos da, que son las parejas. En tu caso, la madre de tu hija, Claudia, que desde acá le mandamos un saludo. Y bueno, te aplaudo también por reconocer todo el esfuerzo que ella hizo y me encanta porque Claudia hizo eso, acercarse a su fe y pedirle al Señor. Ahora, aquí ya estabas cada vez más cerca de Dios. Dios te seguía haciendo así, venga para acá. Pasa Emaús, restauran esa relación maravillosa de pareja y empieza algo que fíjate que a mí me encanta y quiero que le cuentes a la gente, la misa diaria. ¿Cómo empiezas o por qué empezaste a ir a la misa diaria? ¿Y en qué momento dejó de ser, viste, como una obligación o voy a probar y se convierte en una necesidad en tu vida? Sí. En Emaús tenemos un chat que hay 200, 400 personas allí y todos los días publican una fotico de un grupo de hombres que van a misa diaria en San Peter and Paul y luego van a tomarse un café en una bomba de gasolina, ¿no? Y ellos publican generalmente esa fotico todos los días y yo la vi y decía, oye, un día voy a ir ahí. Entonces creo que fue una forma de ellos de evangelizar y un día voy a la misa y después de ese día voy al café. Y estuvo muy agradable la charla y hablamos de motos y hablamos, que es una de mis pasiones, y hablamos de la vida y no necesariamente hablamos de cosas de Dios allí, pero era un compartir muy interesante. Entonces es muy bonito cuando haces comunidad y cuando personas de distintas nacionalidades, hay muchos argentinos, uruguayos, peruanos, colombianos, y es interesante mantener esa comunidad. Entonces fue muy rico ir a misa temprano, estar con Dios, luego compartir con los amigos y ya a las 9:30, 10 ya estaba en mi casa empezando a trabajar. Ya había hecho la mitad del día excelente. Entonces poco a poco empecé a ir, no iba todos los días, empecé a ir un lunes, un jueves, un viernes. Y llegó un momento en una Semana Santa del año pasado, yo digo, oye, voy a ofrecer como ayuno, o en vez de un ayuno, voy a ofrecer ir a misa diaria. Y me propuse eso y comencé a ir a misa diaria. Y resulta que me encantó y cada día salía como con una energía distinta y salía conectándome más con Dios. Y me empezó a gustar muchísimo y un día llego a casa, ya había ido a misa y digo, oye, tengo más ganas de ir a misa. Y me sorprende, ¿no? Pero digo, oye, pero ya fui en la mañana. Porque al principio iba un poco por compromiso, ¿no?
por haberle dedicado eso. Cumplir tu ayuno que habías ofrecido. Correcto, pero llega un momento en que ya deja de ser un compromiso y se vuelve como una necesidad. Y un día me siento que estoy deseando ir a misa, y ya había ido en la tarde, ¿no? Y digo, esto está raro. Y al día siguiente volvió a pasar como varios días, ¿no? Y yo creo que era que Dios me estaba llamando y si para nosotros los católicos Dios está en la Eucaristía y está allí, imaginemos que viene Messi ahorita y va a San Agnes. Seguramente todos vamos a ir a San Agnes para estar con él y saludarlo. Imaginemos que venga el Papa. Entonces todos vamos a hacer un alto en nuestras vidas y vamos a ir a ver al Papa. Ahora imaginemos que Dios está allí. Entonces llegó un momento en que eso que yo pensaba que era un poco loco de querer ir más a misa, digo, oye, pero no es tan loco. Porque si Dios está allí, ¿qué mejor sitio para estar? Si somos coherentes, literalmente eso es lo que sucede, ese milagro de la Eucaristía. Y si lo creemos, como tú dices, vamos a querer estar ahí. ¿Qué es lo que te ha dado la misa diaria, la Eucaristía, que no te dio el éxito profesional, por ejemplo? Sí, yo creo que primero me ha conectado más con la palabra, escucharla a diario y escuchar. Es difícil leer la Biblia y sentarte y leerla completa, ¿no? A mí me ha costado mucho. Entonces escuchar la palabra diaria es increíble. Luego un día Fernando Jiménez, un gran amigo de allí que va a la misa diaria, me dice, oye, ¿quieres leer? Y me invita a montarme a leer, ¿no? Y yo lo veo, ok. Entonces me monté la primera vez y leí malísimo, se me olvidaron las comas, los puntos. Los nervios escénicos. Sí, y a pesar de que había hecho teatro, ¿no? Pero esa vez fue fatal, gracias, me corrigieron todo y al día siguiente lo empecé a hacer mejor y un poquito después mejor, ¿no? Pero la primera lectura es difícil y muchas veces es compleja. Y resulta que poco a poco empiezo, déjame entender esto para poder leerlo bien. Y empiezo a profundizar y a buscar, oye, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cuál es el contexto histórico? Y entonces, a medida que empiezo a entenderla más, empiezo a valorarla. Tenía un amigo, un socio arquitecto en Venezuela, que él decía que tú no puedes amar algo o valorar algo que no entiendes. Eso pasa mucho con la arquitectura. Entonces, ciertos movimientos arquitectónicos que si tú no lo entiendes, o el arte, entonces tú no puedes, si no entiendes a Picasso, ves un cuadro de Picasso y dices, oye, eso parece que lo pintó un niño. Entonces, si lo entiendes y empiezas a profundizar más, empieza a gustarte más, ¿no? Y así me empezó a pasar con la palabra y con la lectura. Y empecé a tener como más responsabilidad con ese hecho de sentarme allí, leer y que las personas que están en la misa se conecten con eso. Entonces yo le pedía, oye, que no sea yo, que no sea mi ego leyendo, sino que seas tú, que sea el Espíritu Santo que lea a través de mí. Y trato de volverme como un canal para que eso ocurra, ¿no? Y empiezo a profundizar ahí, a meterme. Entonces, mientras más profundizo, más me enamoro de todo esto, más entiendo y más creo en la palabra. Y luego digo, ok, ya la palabra la entiendo mejor y ahora ¿cómo la aplicamos? Y ahí empieza, oye, voy a agarrar la palabra y la voy a aplicar. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, eso es muy bonito, pero ¿cómo lo aplicas? Entonces comenzó poco a poco a aplicar todo lo que iba aprendiendo el Evangelio en mi vida diaria, ¿no? Y de repente un día llegan personas que tienen una necesidad y me dicen, oye, Carlos, me está pasando esto. Entonces la gente empezaba como a abrirse conmigo y me contaba su problema. Y yo decía, ok. Entonces yo agarraba el chat y decía, oye, hay un hermano de nosotros que necesita esto. Y se unieron 5 o 6, colaboraron. Había uno que tenía un problema económico y se unieron 8 personas, cada uno puso X cantidad de dinero. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, amigo, toma, aquí tienes esto. Y le resolvimos ese problema, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, ahí fue Dios actuando a través de cada uno de ellos. Y me di cuenta de la providencia divina. Y me di cuenta del poder que tenemos como comunidad de ayudarnos unos a otros muy rápidamente. Entonces, imagínate en una comunidad de 200 personas si alguien necesita trabajo. Oye, yo soy periodista. Oye, ¿quién tiene medios o conoce personas que están en el periodismo, no? Entonces sería muy fácil si todos nos apoyáramos y si todos amáramos al prójimo, tendríamos un mundo infinitamente mejor. Un llamado a la coherencia, definitivamente, como católicos y seres humanos. Sí. Mi querido Carlos, se nos está acabando el programa, pero no me quiero ir sin hacerte un par de preguntas que me parecen muy importantes.
has venido en un caminar maravilloso en tu fe. Me encanta porque tu historia atraviesa por muchas fases, ¿no? Desde la parte profesional, la parte de pareja, con tu hija, el acercamiento a Dios. ¿Cuáles crees que son los frutos más importantes que ha dejado en tu vida, principalmente en tu familia, en tu hija, ese acercamiento tan profundo y esa entrega en tu fe con Dios? Yo creo que nosotros como padres tenemos una misión muy importante con nuestros hijos, que es dar el ejemplo. Entonces yo creo que mi hija, a través de ver a su padre, sobre todo para una hija, creo que el padre puede ser de bastante peso, ¿no? Ella, por ejemplo, como te comenté, canta los lunes en el coro, y ya para mí, cuando yo la vi cantando allí, ella es cantante profesional, pero cuando la vi cantando allí dije, ya mi trabajo con ella está bastante hecho. Entonces, ir los domingos juntos a misa, contar con los valores que contamos, tratar de aplicar el evangelio. A veces me preocupa porque le digo a mi hija consejos de qué haría Jesús en ese caso. Y a veces siento que le pongo la barra muy alta, porque ella es una niña de 15 años, ¿no? Pero después digo, no, está bien, que ella tenga esa barra. Pero me encanta porque fíjate, lo que tú vienes aquí es a recordarnos a todos la importancia de sembrar esas semillas desde pequeño en el corazón de nuestros hijos. Sí. Y el de alimentarla con el ejemplo. Tú hoy por hoy, señores, este hombre, cuando les dije que tenía una fe activa, no mentía. Es ujier de la parroquia, es lector, ayuda en retiros, su hija ya también sirve. El servicio ha sido una gran lección para tu hija y para todos los que te conocemos, porque fíjate que yo me acerco a él precisamente porque admiro su servicio en la parroquia. ¿Qué mensaje le dejas a toda esa gente que está allá afuera, que quizás están en un momento de su vida donde sienten que es el final, es una decisión muy difícil, la estoy pasando mal, tengo una crisis laboral, mis relaciones no funcionan? ¿Qué le dices a toda esa gente que quizás no está alimentando esa parte espiritual que a ti te ha ayudado siempre a salir adelante? Uy, qué difícil. Yo sé, pero tú aquí lo has dicho en otras palabras. Sí, a mí no me gusta. Hay una cosa que tenemos en los retiros de Maús, que no damos consejos ni juzgamos, ¿no? Y me encanta. Entonces no me gustaría que suene a consejo, pero si yo estuviera en una posición como esa que estás planteando, definitivamente trataría de acercarme a Dios. Creo que es lo más importante. Y yo nunca dejé de acercarme. Yo siempre, a pesar de que hice cosas que a lo mejor no estuvieron bien, Dios estuvo siempre al lado. Entonces siempre Él está al lado tuyo. Entonces trata de darte cuenta de dónde está Dios en este momento. Creo que la invitación sería eso, ¿no? Carlos, muchas gracias por estar aquí. Fíjate que se nos fue el tiempo volando, como hablamos al principio, y decirte que aquí están siempre las puertas abiertas de Entre lo Humano y lo Divino para que vengas a acompañarnos cuando quieras. Nos dejan muchas lecciones, entre esas me queda algo muy bonito y es, hay que sabernos hijos de Dios. A veces dudamos y no nos damos cuenta que Él nos ama incluso con nuestros defectos y con nuestros errores. Y siempre está ahí con los brazos abiertos para perdonarnos y apoyarnos. También nos deja una lección muy importante, Señor, y es que el servicio nos deja una satisfacción invaluable. Totalmente. El servir es un ejemplo maravilloso para nuestros hijos, para la juventud, para todos. Y es algo que no podemos, que no es material, es una cosa que se siente en el alma. Créanme que cuando sirvan lo van a sentir y lo van a disfrutar. Y por otro lado también nos deja algo muy bonito. Fíjate que me encanta cuando vienen los hombres y nos dicen esto: oigan, ser católico, ser practicante no es aburrido. Armen grupos como este grupo de la misa diaria, armen grupos, armen comunidad en su parroquia, y si la tienen ya, disfrútenla, incorporen más cosas, el cafecito, el paseo en moto. ¿Quién ha dicho que ser católico es aburrido? No, para nada. Así que hay que dar la invitación para todos, porque fíjense, aquí está Carlos y yo, que la pasamos muy bien. De verdad que, como les digo, siempre ha sido un placer. Que Dios nos bendiga, que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Y recuerden que aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Hasta la próxima. Dios los bendiga.